Esto es de última hora. Cruz Martínez fue declarado prófugo de la justicia y emitieron una orden de aprehensión en su contra tras no presentarse a una audiencia en Monterrey el día de hoy en el juicio que se lleva en su contra de su esposa Alicia Villarreal por intento de femicidio. Sus abogados no justificaron la ausencia del productor musical ante las autoridades y esto comentaron a las afueras de los juzgados. Vamos a ver. No tengo autorización de ninguna manifestación, lo único es que vinimos a una audiencia, acabó nuestra intervención y ya nos vamos. Básicamente. ¿A qué responde, abogado? ¿Es una justificación? Es un tema personal, en su momento lo haremos valer el día de la ausencia del día de hoy. ¿Pero por qué no vino si mañana tiene presentación en Estados Unidos? Es un tema que no puedo comentar. ¿Puede haber orden de aprehensión por eso, abogado? Pues de acuerdo a la ley, pues, sí es posible. ¿Se justificó su ausencia hoy? No, de hecho nuestra intervención en la audiencia ya terminó y vamos a lo que sigue. Claro, la pregunta ahora es a Alicia Villarreal, me imagino que estuvo presente ahí y por supuesto me imagino que habrá otro llamado o ahora lo van a meter preso si lo encuentran en las calles. ¿Qué pasará? Déjame decirte algo, Clary, me da mucha tristeza porque justo ahora que yo estaba viajando a México con el programa de Juego de Voces, la primera temporada, ella y su hija estaban participando en ese concurso y en una de las galas Cruz Martínez atendió y yo los veía tranquilos, yo los veía felices, inclusive compartiendo tiempo con la hija de ella que es de Arturo Carmona. Todo esto, la verdad, sorprendió a muchos cuando la famosa esa señal en el concierto. Que hizo, claro. Pero nada, vamos a ver toca encontrar a Cruz Martínez para que atienda la ley. Así es. Les puedo decir de enseguida que se avecina una campal porque de verdad que después de las denuncias de Alicia Villarreal, Cruz Martínez, aunque no ha hablado públicamente, sí con algunas personas, ha mencionado los planes que tiene y tiene un equipo de abogados tan fuerte que incluso se espera que haya demandas aquí en los Estados Unidos. Wow. Después de la denuncia por doméstica presentada por Alicia Villarreal, Cruz Martínez se armó con los mejores abogados y ahora lo que se dice que se viene es una guerra en tribunales. Según fuentes, Cruz estaría listo para interponer una demanda en contra de Alicia en Estados Unidos, más exactamente en California. Allí trataría de mostrar el supuesto ambiente tóxico que vivía la pareja y la supuesta de Alicia a cierto tipo de sustancias y medicamentos. De hecho, la misma Alicia en una entrevista declaró que esa era una de las acusaciones que él le hacía constantemente y el día de la supuesta. Según hemos conocido, Cruz también está afilando su defensa porque quiere demostrar que supuestamente la era Alicia, que incluso lo era con sus hijos, que aunque ya son mayores de edad, han mostrado respaldo absoluto a su padre y aparentemente se fueron a vivir con él. Además del caso de la pareja también tiene el caso del divorcio, en donde supuestamente Cruz pelearía quedarse con la mayoría de los bienes, ya que dice que es él quien llevó la mayor cantidad de ingresos al matrimonio y que ha sido él quien ha cargado con muchas responsabilidades económicas durante años. Este tema ya lo sabe Alicia y según cuentan, ella estaría dispuesta a entregar parte de su patrimonio con tal de desligarse lo más pronto posible de Cruz. Si hay un acuerdo en cuanto a cómo se va a dividir los bienes, aquí en California se puede terminar un divorcio en término de 6 meses. Alicia tiene una orden de restricción en contra de Cruz y de todas maneras el proceso de divorcio no se podría terminar antes que finalice el caso de en donde aparentemente los hijos serán los testigos claves para resolver este caso, porque Cruz ha mencionado que todos son mentiras y contradicciones y que bien podría ser parte de una película. También ha declarado que jamás haría algo tan impensable y que la verdad saldrá a la luz. Obviamente tratamos de hablar con Alicia Villarreal y su respuesta fue: este tema es tan delicado que hasta ahora no podemos hablar de esto. Nos dice que próximamente va incluso a dar una entrevista al Gordo y la Flaca, si sus abogados se lo permiten, para aclarar todo este tipo de cosas, términos y asuntos legales que están en estos momentos. Se pudiera decir que nos tomó de sorpresa el día que estaba sobre el escenario y hizo la señal de estoy siendo... O sea, yo creo que... Me acuerdo, ¿verdad? Claro, sí. Yo creo que esto cuando lo hace sobre el escenario, en un momento público, a mí personalmente como que me llama muchísimo la atención. Y dice Alicia, lo ha dicho en algunas entrevistas, que ella le hizo esa señal
porque anteriormente no era la primera vez supuestamente que sucedía esto, según palabras de Alicia, pero ella no quería que pasara desapercibida una denuncia que estaba poniendo y que quería llamar la atención del mundo entero de lo que ella estaba pasando. Lo logró, evidentemente lo logró. Lo logró, pero también cada paso que uno da tiene una consecuencia y yo creo que la consecuencia ha sido el enojo, o sea, es una familia que ahora públicamente está... Y un matrimonio, estamos hablando de más de 20 años. Más de 20 años. Pero además un punto importante antes de que nos vayamos, y es que los hijos de ellos están viviendo ahora con Cruz. ¿Qué nos dice? Inclusive la hija de Arturo Carmona. No, la hija no. Pero los hijos que tiene con Cruz de 19 y 18 años están viviendo con Cruz Martínez. ¿Qué nos dice? ¿Cómo por qué? Bueno, me encantaría escuchar. Gracias, Tania. No, es que me están diciendo que te apuraran, me hicieron una bromita. No les funciona el chícharo, no les funciona el chícharo. Ni te imaginas lo que me dijeron, pero no lo podemos decir. Pero sí. Sí, lo principal es lo difícil que es esto. Y bueno, vamos a esperar qué nos dice Alicia Villarreal. Ojalá nos dé la entrevista y podamos escuchar muy de cerca su versión. Estoy segura que tiene mucho que decir.